Hola, en este capítulo vamos a conocer dos de las tres variables a tomar en cuenta en un circuito eléctrico, la corriente y el voltaje. La tercera variable la vamos a estudiar en el próximo capítulo. Comenzaremos en esta lección con el concepto de corriente eléctrica. No se diga más, comencemos. Los átomos y las moléculas de un material están siempre en un movimiento disperso. Este movimiento disperso hace que los electrones de valencia abandonen sus órbitas convirtiéndose en electrones libres. Cuando la mayor parte del movimiento de electrones se produce en la misma dirección, de manera que parte del material pierde electrones mientras que otra parte los gana, el movimiento neto se denomina flujo de corriente o simplemente corriente eléctrica. Cuando se conecta un conductor entre las terminales de una pila, algunos de los electrones acumulados en la terminal negativa empezarán a circular hacia la terminal positiva. Si el exceso y el déficit de electrones en las terminales de la pila fueran de una cantidad fija, en muy poco tiempo cesaría la corriente. Sin embargo, la pila sigue suministrando un exceso de electrones en un terminal y retirando electrones del terminal opuesto, de manera que la pila continúa funcionando mientras no se agoten sus materiales. Cuando en un conductor se inicia el flujo de corriente, los electrones empiezan a circular por el conductor todos al mismo tiempo, de la misma manera en la que los vagones de un tren largo se ponen en marcha y se detienen juntos. Los electrones libres siempre están presentes en todo el conductor, y en la medida en que cada electrón se mueve un poco, ejerce una fuerza sobre el electrón adyacente. Esto hará que también este electrón se mueva un poco y que a su vez ejerza su fuerza sobre el electrón siguiente. Este efecto se manifiesta a lo largo de todo el conductor. De hecho, se sabe que este impulso que se transmite de un electrón al siguiente se desplaza a una velocidad de aproximadamente 300.000 km por segundo. Por esto, se considera que esta es la velocidad de la electricidad. Dado que los electrones se rechazan entre sí y son atraídos por las cargas positivas, siempre tienden a desplazarse desde un punto en el que hay exceso de electrones hacia otro donde faltan electrones, o inclusive desde un punto donde hay un gran exceso de electrones hacia otro con un exceso de electrones no tan grande. Según la teoría electrónica, sabemos que el flujo de corriente siempre se produce desde una carga negativa hacia una positiva. Sin embargo, antes de concebirse la teoría electrónica, ya se utilizaba la electricidad y se creía que algo se desplazaba desde el borde positivo hacia el negativo de las baterías. Esto es lo que se conoce como flujo de corriente convencional. Sin embargo, hoy se sabe que este último no es correcto, por lo que ya no se usa. ¿Qué te parece? Pues ahora ya lo sabes. Te espero en la siguiente lección. En esta lección aprenderemos cómo se mide la intensidad de corriente. ¿Me acompañas? La unidad básica de carga eléctrica es el electrón, pero como es muy pequeño, necesitamos emplear una unidad más grande. Así como el quintal fue una unidad muy usada para medir la cantidad de granos y el litro sigue empleándose para medir los líquidos, el coulomb es el nombre de la unidad práctica de carga eléctrica. Un coulomb es igual a 6.240.000 billones de electrones. En notación científica, esto se escribe como 6.24 por 10 a la 18 electrones. Cuando por un conductor está pasando una corriente eléctrica de 1 coulomb por segundo, decimos que la intensidad de esa corriente es igual a 1 ampere. La fórmula para calcular la intensidad de una corriente es: intensidad de la corriente es igual a carga eléctrica sobre tiempo. Observa las unidades en que se escribe cada variable. Ahora que ya sabemos la fórmula, veamos los siguientes ejemplos. Tenemos un circuito por el que está pasando una carga eléctrica de 3 coulombs cada segundo. ¿Cuál es la intensidad de la corriente expresada en amperes?
Sustituyendo los datos en la fórmula que recién aprendimos, quedará de la siguiente manera. Intensidad de la corriente es igual a 3 coulombs entre un segundo, da un total de 3 amperes. Ahora, ¿cuál será la intensidad si la misma carga eléctrica pasa cada 2 segundos? Con esta información la fórmula quedará así. Intensidad de la corriente es igual a 3 coulombs entre 2 segundos, da un total de 1.5 amperes. La unidad llamada ampere suele abreviarse con una A, generalmente mayúscula. Por otro lado, es común que en ciertos textos y aún en ciertas zonas o países el ampere se castellanice como amperio. Lo mismo pasa con el nombre de la unidad de carga eléctrica, o sea, el coulomb, que ya castellanizado se le llama coulombio. Curioso, ¿no? Al trabajar con electricidad o electrónica se debe contar con algún sistema o dispositivo que nos permita medir la intensidad de corriente que circula a través de un circuito o parte de él. Este se llama amperímetro. La forma correcta de usar el amperímetro es conectarse en serie con la parte del circuito en la que se desea medir la intensidad de la corriente. Como en ocasiones el ampere resulta una unidad de intensidad demasiado grande, sobre todo en electrónica, suelen utilizarse dos subunidades. El miliampere, que es igual a una milésima de ampere, y el microampere, que equivale a una millonésima de ampere. La forma más fácil para convertir valores de intensidad de corriente que están dadas en amperes a sus submúltiplos o viceversa es empleando una calculadora. Sin embargo, también puedes emplear tablas de conversión. Para realizar las operaciones que necesites, refiérete al manual de tu propia calculadora o a la tabla de conversión de electricidad que se encuentra en el área de descargas de este curso. Aunque en este momento se permite el uso de calculadora en tu examen, solo en esta materia te enseñaré a hacer las conversiones solo usando la tabla de conversión de electricidad. Básicamente lo que hay que hacer es multiplicar la cantidad en cuestión por el factor que la tabla te indique. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Convertir 4 amperes en miliamperes. Según tu tabla, debes multiplicar los 4 amperes por 1 por 10 a la 3. Como resultado, nos daría 4 por 10 a la 3 miliamperes, lo que es igual a 4000 miliamperes. Ejemplo 2. Convierte 2.35 miliamperes en amperes. Según la misma tabla, deberás multiplicar los 2.35 miliamperes por 1 por 10 a la menos 3. Como resultado, tendremos 0.00235 amperes. Ejemplo 3. Convierte 0.0035 miliamperes en microamperes. Según la tabla, hay que multiplicar los 0.0035 miliamperes por 1 por 10 a la 3. El resultado nos dará 3.5 microamperes. Observa que el resultado tiene sentido porque pasamos a una unidad 1000 veces más pequeña y por lo tanto la parte numérica se volvió 1000 veces más grande. Siempre evalúa si el resultado tiene sentido. Ejemplo 4. Convierte 670 microamperes en miliamperes. Para ello, multiplicaremos los 670 microamperes por 1 por 10 a la menos 3. El resultado será 0.67 miliamperes. Intenta resolver los ejercicios que están en pantalla por tu cuenta. Tienes que volverte maestro de las conversiones para obtener un buen resultado en tu examen. En ocasiones ocurre que debemos convertir una cantidad cuyas unidades fueron expresadas con texto a su equivalente numérico. Veamos un ejemplo. Convertir 16 milésimas de ampere en amperes. Para ayudarnos a convertir esta cantidad textual a numérica, lo primero que debemos hacer es escribir la cantidad con números, pero en forma de fracción. A continuación, podemos seguir uno de dos caminos, dependiendo de si usaremos o no una calculadora.
Si usaremos una calculadora, deberemos ingresar la fracción ya obtenida, como un entero multiplicado por una potencia negativa de 10. Nota que el numerador de la fracción es ahora el entero y que la potencia de 10 tiene exponente negativo y es numéricamente igual al número de ceros del denominador de la fracción. Si debemos trabajar sin calculadora, la fracción deberá convertirse en un número decimal a partir del 16 y recorriendo el punto decimal hacia la izquierda, tantos lugares como ceros haya en el denominador de la fracción. Como hay 3 ceros en el denominador de la fracción, el punto decimal se recorrió 3 lugares a la izquierda, a partir del lado derecho del 16. Aquí te muestro otros 2 ejemplos en pantalla. Te sugiero que practiques más las conversiones. No son difíciles, pero como en todo, la práctica te llevará a dominarlas. Por lo pronto, te veo en la siguiente lección. Complemento 3.2.1. ¿En qué tiempo se trasladará una carga eléctrica de un circuito eléctrico de 750 trillones de electrones donde pasa una intensidad de 15 mA? Para este problema utilizaremos esta fórmula. Intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Aquí lo que te están pidiendo es el tiempo, de manera que deberemos despejar el tiempo. El tiempo es igual a la carga sobre la intensidad de corriente. Aquí el detalle es la conversión de la carga que nos la están dando en electrones. La deberemos de convertir a coulombs. Siempre debemos trabajar esta fórmula en coulombs y no en electrones. De manera que 750 trillones de electrones se expresan de esta manera. 750 por 10 a la 18. Para convertir a coulombs, dividimos esta cantidad entre 6.24 por 10 a la 18. De manera que nuestra carga, al hacer la división, tendremos 120.19 coulombs. Esta es la clave. Siempre convertir la carga que te den en electrones a coulombs dividiendo entre 6.24 por 10 a la 18. Ahora te dicen que la corriente es de 15 mA. Esto es igual a 15 por 10 a la menos 3 amperes. Para esto te recomiendo ver la tabla de conversiones de unidades eléctricas en el área de descargas de electricidad. Entonces, volviendo a la fórmula original, tenemos que el tiempo es igual a la carga sobre la intensidad de corriente. Solamente tendremos que sustituir nuestros valores. Nuestra carga es de 120.19 coulombs sobre nuestra intensidad de corriente, que es igual a 15 por 10 a la menos 3 amperes. Tenemos entonces que el tiempo es igual a 8012.67 segundos. Muy sencillo, ¿no? Complemento 3.2.2. ¿Cuál será la carga eléctrica que circula en un conductor que genera 10 amperes durante un tiempo estimado de 7.2 minutos? Para este problema utilizaremos esta fórmula. Intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Aquí lo que te están pidiendo es la carga, de manera que despejaremos Q, donde la carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. Para utilizar esta fórmula, tenemos que la intensidad de corriente es igual a 10 amperes y el tiempo está dado en minutos. Tenemos que son 7.2 minutos. Lo deberemos convertir a segundos y esto es igual a 432 segundos. Entonces, volviendo a nuestra fórmula, que la carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo, solo tendremos que sustituir nuestros valores. La intensidad de corriente es igual a 10 amperes por el tiempo de 432 segundos. Esto nos da un total
de 4.320 coulombs. Espero que esto te sea de utilidad. Hola, en esta lección aprenderemos qué es el voltaje. ¿Estás listo? En el universo, nada se mueve sin la aplicación de una fuerza. Como te puedes imaginar, cuando la corriente eléctrica circula, se debe a que se está utilizando la energía almacenada en un par de cargas eléctricas. Como recordarás, la corriente eléctrica siempre circula desde la carga más negativa hacia la menos negativa, o en dado caso, hacia la más positiva. Esta energía eléctrica se denomina fuerza electromotriz o FEM, y es la fuerza que da lugar al flujo de corriente. Esta fuerza suele provenir de cualquiera de las 6 fuentes que ya te mencioné en una lección anterior. A la fuerza electromotriz también se le conoce como voltaje, potencial o tensión. Cuando existen dos cargas diferentes, la fuerza electromotriz entre ellas es igual a la diferencia de potencial entre ambas. Observa la figura en pantalla. Entre una carga neutra y una menos 100 volts existe una FEM de 100 volts. Entre una carga neutra y una de más de 100 volts existe una FEM de 100 volts. Entre una carga de más 100 volts y una de menos 100 volts existe una FEM de 200 volts. ¿Me doy a entender? Una aclaración importante que necesito hacerte es que aunque un experto pudiera afirmar que existen pequeñas diferencias entre los conceptos de fuerza electromotriz, voltaje, tensión, potencial y diferencia de potencial, para nuestros fines resultan ser lo mismo y por lo tanto no debe causarte confusión que utilicemos esos 4 términos de manera indistinta. Además, todos ellos usan la misma unidad de medición. Los equipos eléctricos se diseñan para funcionar con una cierta cantidad de corriente eléctrica, lo que depende del voltaje aplicado. Si se excede esta cantidad de corriente, es decir, si se aplica un voltaje inapropiado, el equipo se puede dañar permanentemente. La fuerza electromotriz o voltaje se emplea como cualquier otro tipo de fuerza. Por ejemplo, para introducir un clavo podrías utilizar martillos de distintos tamaños, pero solo habrá uno que te ofrezca la cantidad de fuerza exacta para cierto clavo en particular. Un voltaje excesivo producirá un flujo demasiado grande, mientras que un voltaje muy pequeño no producirá el flujo de corriente necesario. A veces resulta muy útil hacer una comparación entre un conductor eléctrico y una manguera. El agua que circula y sale por una manguera equivale a la corriente de electrones que pasa a través de un conductor eléctrico. La presión que mueve al agua equivale al voltaje o tensión que provoca la corriente eléctrica, mientras que la cantidad de agua que sale de la manguera por segundo puede compararse con la intensidad de la corriente en coulombs por segundo o amperes. Ahora ya sabes lo que es el voltaje. Te veo en la siguiente lección. En esta lección conoceremos más sobre el trabajo, la potencia y la energía en general, como preparación para asociar estas variables a la electricidad. ¿Comenzamos? La física define a las fuerzas como aquello que al aplicarse a un cuerpo puede provocar o modificar un movimiento. De manera intuitiva, sabemos que al aplicar un esfuerzo como el que está proporcionando la persona en pantalla, se está aplicando una fuerza. Quizás el objeto se mueva o quizás no, pero se está aplicando una fuerza al objeto. Las fuerzas se representan por medio de vectores, es decir, por medio de flechas que muestran claramente su magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. En el Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia como SI, las fuerzas se miden en newtons. En física se dice que se realiza un trabajo cuando se aplica una fuerza que provoca un movimiento. Si se aplica una fuerza pero no se realiza movimiento, entonces se considera que no se ejecutó trabajo alguno. La unidad de trabajo en el SI es el Joule y el trabajo se calcula así. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Observa las unidades en que se expresa cada variable.
Un joule se define como la cantidad de trabajo que se realiza sobre un cuerpo. Cuando al aplicarle una fuerza de 1 newton, el cuerpo se desplaza 1 metro. Vamos a efectuar un ejercicio empleando la fórmula de trabajo que acabamos de aprender. Un tractor aplica una fuerza de 15 newtons para jalar un remolque lleno de pastura. La distancia recorrida es de 1600 metros. ¿Cuál es el valor del trabajo realizado en joules? Dado que nos dan la fuerza en newtons y la distancia recorrida en metros, simplemente multiplicaremos 15 por 1600, lo que será igual a 24.000 joules. Hablemos ahora de la potencia. La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. En el SI, la potencia se mide en watts. El watt se define como la potencia desarrollada cuando se realiza un trabajo de 1 joule en 1 segundo. La fórmula de la potencia es la que te muestro. Puedes mirar que la potencia que se expresa en watts es igual al trabajo en joules sobre tiempo en segundos. Veamos este ejemplo. El tractor del ejemplo anterior realiza el trabajo señalado en 10 minutos. ¿Cuál es el valor de la potencia desarrollada por el tractor en watts durante el lapso mencionado? Para resolverlo, primero transformamos en segundos los 10 minutos, lo que será igual a 600 segundos. Te he hecho hincapié en que observes las unidades en que se escribe cada variable, porque de no hacerlo, el resultado que obtendrás no será correcto. Entonces, dividimos los 24.000 joules obtenidos en el ejemplo anterior, que equivalen al trabajo que realiza el tractor entre los 600 segundos que le tomó realizarlo. Así, obtenemos que la potencia será igual a 40 joules por segundo, lo que es igual a 40 watts. Aunque en el SI la potencia se mide en watts, aún se emplean dos unidades de potencia que fueron creadas hace muchos años. El caballo de fuerza y el caballo de vapor, sus equivalencias son las siguientes. Un caballo de fuerza, o HP, es igual a 746 watts. Un caballo de vapor, o CB, equivale a 736 watts. Resolvamos este ejemplo. ¿Cuál es el equivalente de la potencia desarrollada por el tractor del ejemplo anterior, pero expresada en caballos de fuerza? Si la potencia desarrollada por el tractor fue de 40 watts, haciendo la división de 40 entre 746, obtenemos un valor de 0.0536 caballos de fuerza. Sencillo, ¿no? Ahora hablemos del concepto de energía. La física define a la energía como la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. Existen varias clases de energía y todas tienen la capacidad de transformarse unas en otras. Por ejemplo, el agua almacenada en una presa posee energía mecánica y tiene la capacidad de convertirse en energía eléctrica. En el SI, la unidad empleada para medir la energía es el joule, igual que para el trabajo, y que se obtiene de la ecuación siguiente. Joule es igual a newton por metro. Debemos aclarar que como existen distintas clases de energía, la fórmula anterior puede presentarse en otros formatos. Algunas de las clases de energía más importantes y más utilizadas son la mecánica, la térmica, la eléctrica, la eólica, la química, la hidráulica, la nuclear, etc. A su vez, la energía mecánica suele clasificarse por lo menos en energía potencial y energía cinética. La energía potencial es la que tienen los cuerpos por su posición y la energía cinética es la que tienen los cuerpos por su velocidad. Cuando se levanta un cuerpo desde cualquier superficie, este adquiere lo que se llama energía potencial y cuyo valor depende de su peso y de la altura a la que fue elevado. Por ello, ya te había mencionado que la energía potencial es igual al peso del cuerpo en kilogramos fuerza, por la altura a la que fue elevado en metros. Ello también es igual a la masa del cuerpo en kilogramos masa, por la aceleración producida por la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado por la altura en metros. Vamos a resolver un ejemplo. ¿Qué energía potencial adquiere un cuerpo que es levantado por una grúa si su masa es igual a 1000 kilogramos masa y la altura es de 4 metros? Para resolverlo, emplearemos la fórmula que hace referencia a la aceleración de la gravedad porque nos dice que los 1000 kilogramos son de masa, no de peso o fuerza.
Multiplicamos 1000 por 9.81 por 4, lo que es igual a 39.240 joules. Recuerda que en el SI la energía se mide en joules. No es difícil, ¿verdad? El punto es respetar las unidades en que debe expresarse cada variable y lo que resta son sencillas operaciones matemáticas. Nos vemos en la próxima lección. En esta lección aprenderemos qué unidades de voltaje se utiliza y en qué casos. ¿Comenzamos? El volt como unidad de voltaje o fuerza electromotriz es en realidad una unidad de energía y se define como el cociente entre el trabajo que se necesita para transportar una unidad de carga eléctrica desde un punto de potencial cero hasta otro lugar específico. Expresado en forma de ecuación, el voltaje es igual a trabajo entre carga transportada. Como de costumbre, pon atención a las unidades de las variables. Resolvamos un ejemplo. ¿Cuál es el voltaje necesario para mover una carga eléctrica de 5 coulombs desde un punto de potencial cero hasta otro punto deseado, si para hacerlo se requiere realizar un trabajo de 20 joules? Empleando la fórmula recién aprendida, hacemos la división de 20 entre 5, de manera directa, dado que las variables ya están expresadas en las unidades que la fórmula requiere. El resultado es 4 volts. Para interpretar correctamente este ejemplo, debemos hacer notar 3 cosas. 1. Los 4 volts del resultado indican el trabajo que debió realizarse por cada coulomb de carga eléctrica para moverlos de un punto a otro. 2. Ello necesariamente indica que existió cierta oposición al traslado de la carga eléctrica y por ello que debió realizarse cierto esfuerzo para moverla. 3. Los 4 volts representan no solo el trabajo realizado durante el traslado de la carga eléctrica, sino también la energía potencial que ahora posee la carga, después de su traslado desde un punto hasta el otro. La definición mencionada y la fórmula que acabas de aprender sobre el volt como unidad de voltaje pueden servirte para visualizar que esta unidad tiene un significado específico en el ámbito de la física. Sin embargo, debemos ir a las explicaciones sobre el volt en el ámbito de la electricidad, que es lo que necesitas en este momento. Como te decíamos, la FEM o voltaje se mide en volts. Para voltajes inferiores a 1 volt se emplean 2 submúltiplos, los milivolts, que son milésimas de volts y se abrevian como te muestro en pantalla, y los microvolts, que son millonésimas de volts, mismos que se abrevian como también te muestro. Para grandes voltajes, como los que generan las empresas eléctricas nacionales y que utilizan las grandes fábricas, suelen emplearse 2 múltiplos de volt. Los kilovolts, que representan miles de volts y que se abrevian como kV. Y los megavolts, que representan millones de volts, abreviados como MV. En el trabajo de la electricidad y sus circuitos es común que necesitemos convertir tensiones expresadas en volts a alguno de sus múltiplos o de sus submúltiplos. A continuación vas a aprender cómo hacerlo y seguramente observarás que con la tabla de conversión de electricidad misma que ya te invitamos a descargar no es difícil. También puedes utilizar la calculadora para hacer las conversiones a múltiplos o submúltiplos. Hasta este momento se permite su uso en el examen solo para esta materia. Sin embargo, te enseñaré a hacerlo solo con la tabla. Ahora resolvamos las siguientes conversiones. Convierte 6 volts a milivolts. Según la tabla, debes multiplicar los 6 volts por 1 por 10 a la 3. Esto da como resultado 6 por 10 a la 3 milivolts o 6000 milivolts, que es lo mismo. Si aún no lo has hecho, te invito de nuevo a que estudies la notación científica. Ahora convierte 5.4 milivolts a volts. De acuerdo con la tabla, debes multiplicar los 5.4 milivolts por 1 por 10 a la menos 3. Al hacerlo, encontramos que el resultado es 5.4 por 10 a la menos 3 volts, que es lo mismo que 0.0054 volts. Vamos a convertir ahora 532 volts en kilovolts. Para ello, la tabla dice que debes multiplicar los 532 volts por 1 por 10 a la menos 3.
El resultado es 532 por 10 a la menos 3 kilovolts o 0.532 kilovolts. Son dos maneras de expresar lo mismo. Un último ejemplo. Convierte 545 microvolts en milivolts. Multiplicaremos para ello los 545 microvolts por 1 por 10 a la menos 3. Esto es igual a 0.545 milivolts. ¿Qué te parece? Tal como te comentamos en la lección anterior con relación al ampere y su castellanización como amperio, el volt a veces también se castellaniza como voltio. Esto te lo aclaramos para evitar que te vaya a confundir su uso en exámenes u otros materiales sobre el tema. Para medir los voltajes se utiliza un voltímetro, instrumento que se conecta en paralelo, es decir, directamente a los terminales del elemento al que queremos medirle su voltaje. Observa en la figura que el voltímetro se conecta a cada bombilla o foco si deseamos medir la tensión en las terminales de cada uno de ellos. ¿Qué te pareció este capítulo? Ya aprendiste dos de las tres variables fundamentales de la electricidad. ¿Estás listo para continuar? No dejes de hacer todas las evaluaciones que te damos. Te veo en el próximo capítulo. Complemento 3.5.1. ¿Cuál es la FEM aplicada a una carga de 87.5 trillones de electrones empleando un trabajo de 28 joules? Para este problema se utiliza la fórmula voltaje es igual al trabajo sobre la carga que aprendimos en la lección 3.5. Es necesario convertir la carga en trillones a coulombs, de manera que 87.5 trillones de electrones se expresan de la siguiente manera. Esto lo deberemos dividir entre 6.24 por 10 a la 18, de manera que nuestra carga es igual a 14.02 coulombs. Entonces utilizamos la fórmula voltaje es igual al trabajo sobre la carga, de manera que nuestro voltaje es igual al trabajo, que es de 28 joules, sobre 14.02, que es nuestra carga, y esto nos da un total de 1.99 volts. Espero que te sea de utilidad.